Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias al profesor Kliesberg por la invitación. Y le voy a presentar brevemente el programa que denominamos Sembrando Oportunidades, que está siendo coordinado a través de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de la República del Paraguay, que básicamente engloba todo lo que se refiere a protección social e inclusión social. El presidente Horacio Cartes, en su discurso del 15 de agosto del 2013, decía que su obsesión era tener una igualdad de oportunidades para todas las personas, para todos los paraguayos, y la meta de reducir la pobreza. Y para poner un poquitito en contexto, nuestro objetivo del milenio, año 2015, de pobreza extrema es de 9,4% como objetivo. En el 97, cuando se tomó, digamos, el objetivo, estaba en 18,8%, entonces era reducir a la mitad como para todos los países. Y esta fue un poco la evolución de la incidencia de pobreza extrema en el país, en este 18,8% que les comentaba recién. Y por 14 años se mantuvo alrededor del 20% el número de incidencia de pobreza extrema, en 19,7% específicamente. Y en los últimos 3 años logramos una reducción importante a prácticamente la mitad, y actualmente nos encontramos en un 10,5% de pobreza extrema medida a través de ingresos, ¿verdad? Con una línea de pobreza que define si la familia no tiene los suficientes ingresos para tener una nutrición o una canasta básica mínima de alimentos, ¿verdad? Actualmente nuestra línea de pobreza extrema está en $2,2 por día por persona. Y si hacemos un zoom a ese número de pobreza extrema y lo abrimos por zona geográfica, la línea verde es rural, la azul es la total y la roja es la urbana. Podemos ver que el problema, como ya lo adelantaba el profesor Kliesberg, en Paraguay tenemos un problema de pobreza rural que está en 19,2%, y eso representa a 523.000 personas de las 710.000 personas que están en pobreza extrema. Y la pobreza extrema urbana está en 4,6%, que representa alrededor de 187.000 personas. Y también vemos los números 2010 y cómo estos se fueron reduciendo significativamente en los últimos 5 años. Esto es un poco para poner en contexto cuál es la problemática de pobreza y pobreza extrema en el país. Y ahora ya entrando al programa Sembrando Oportunidades, nosotros nos enfocamos en 7 elementos principales. El primero es el enfoque de precisión, de poder focalizar, de conocerle, como ya hablaban anteriormente esta mañana, de conocerle a estas personas en situación de pobreza y pobreza extrema con número de cédula, georreferenciar dónde viven, número de teléfono celular para poder contactarles y demás. El segundo elemento es inclusión productiva, como también ya se habló esta mañana. El foco es la generación de ingresos de manera sostenible a través de la producción o del empleo. El tercer elemento, servicios sociales, brindar todos los servicios sociales, educación, salud, capacitación, trabajo, agua y saneamiento y demás. El cuarto elemento es un enfoque territorial, entender el contexto territorial del país para que las políticas públicas sean mucho más eficientes. El quinto elemento, el de monitoreo efectivo con tecnología avanzada, que le voy a estar mostrando cada uno de estos elementos en detalle en unos minutos. El sexto elemento, un cambio actitudinal, porque la pobreza en Paraguay y seguramente en la región viene de muchas generaciones, y es un poco la temática: si mi abuelo fue pobre, mi papá fue pobre o vivió en estas condiciones, es muy probable que yo siga siendo pobre. Y eso está muy instaurado en la actitud y en la cultura, y obviamente es una herencia de esta gente, o sea, no es culpa de las personas que se encuentran en esa situación. Entonces hay un trabajo muy importante actitudinal que hay que hacer, por lo menos en la sociedad paraguaya, para que realmente cambie esto y sea sostenible en el tiempo. Y por último, una gestión de redes interinstitucionales,
porque para lograr estos 6 elementos anteriores hay mucha gestión que hacer, ¿verdad? En el PowerPoint y en la teoría un poco puede explicar muchas cosas, pero la gestión del día a día es realmente lo que hace que estas cosas se conviertan en realidad, ¿verdad? Entonces paso al primer elemento, un enfoque de precisión a través de fichas sociales. Y acá lo novedoso que implementamos en estos últimos año y medio, 2 años de gobierno, es que todas las fichas sociales del gobierno sean interinstitucionales, que la información que se levanta de las familias en campo no solamente sirva para un programa, sino que sirva para todos los programas y para todos los programas de focalización de políticas públicas, ¿verdad? Como ser agricultura, en asistencia técnica, en transferencias condicionadas, en salud, en educación, en trabajo, en capacitación y demás. En los últimos meses del año pasado logramos relevar 125.000 fichas sociales, son 125.000 familias, de las cuales 55.000 se encuentran en pobreza total, sería extrema y moderada. Estas 125.000 familias representan a 533.000 personas, de las cuales 306.000 se encuentran en pobreza. Y tenemos un universo de pobreza rural en Paraguay, porque estas fichas sociales, como dije al principio, el problema de Paraguay está, digamos, más enfocado en el área rural. Tenemos 870.000 personas en situación de pobreza en el área rural, ¿verdad? Entonces, con estas fichas sociales que la terminamos de procesar hace pocas semanas, tenemos identificado el 35% de la población en situación de pobreza extrema y moderada en el área rural, y ahora se disparan, digamos, todas las acciones de todas las instituciones del Estado enfocadas específicamente en esto, que fue un pedido expreso del presidente, de no gastar o invertir, perdón por la palabra, como decía el profesor Klisberg, ¿verdad? De esas inversiones públicas que sean mucho más eficientes y direccionadas y focalizadas a personas con nombre y apellido y no tan generales, ¿verdad? Paso al segundo elemento, que es la inclusión productiva. Acá vemos una persona con su arado y su buey, y acá tecnología de punta. Ya en 1910 un historiador británico escribía a Londres que quedaba sorprendido por cómo se hacía agricultura en Paraguay con el buey y con el arado. Y lastimosamente un siglo más tarde seguimos en eso, ¿verdad? En el buey y el arado, que obviamente es sumamente ineficiente. Uno no puede competir precios de esa manera, una cuestión de tiempo, de esfuerzo y de trabajo humano, y ya está poco digno con el clima que tenemos en Paraguay. Entonces lo que hicimos desde el año pasado es implementar tecnología de punta en la agricultura familiar campesina. Ese es el objetivo ahora del gobierno, porque pasa que las familias campesinas tienen la misma tierra que tiene un gran agricultor de soja, de maíz y de los demás cultivos, están al lado porque es tierra del gobierno. Sin embargo, las grandes empresas, digamos, usan tecnología de punta y al lado, o sea, es la misma tierra, tienen la misma capacidad de generación, ¿verdad? Entonces esto está dando muy buenos resultados. La productividad se está multiplicando por 3 en la mayoría de los casos por hectárea. Esto se hace con ayuda del Estado, y la idea es que poco a poco, a medida que el campesino primero crea en que realmente el gobierno le va a ayudar de manera sostenible, pueda comenzar a invertir a través del crédito y después pueda hacer sostenible esto ellos solos, digamos, ¿verdad? Paso al tercer elemento, que es de servicios sociales, que lo dividimos en 2. Por un lado están las transferencias monetarias para protección y promoción social. Una de ellas es Tecoporá, que va a explicar en unos minutos en más detalle la compañera Nancy. Y el segundo es pensión a adultos mayores, que tenemos un poco más de 135.000 adultos de 65 años o más que están recibiendo una transferencia monetaria, lo cual está ayudando muchísimo a la reducción, por un lado a la reducción de pobreza, y por otro lado a que esas personas y familias puedan sostener una vida más digna, ¿verdad? Y los servicios sociales, como ya nombré anteriormente, educación, salud, agua y saneamiento y demás. Y esto pasamos al cuarto elemento, que es el de territorio. Y lo que hicimos el año pasado fue seleccionar 120 asentamientos rurales precarios, donde se concentran
un gran porcentaje de la pobreza, y comenzamos a cruzar todo lo que hace el Estado en esos asentamientos. Pero nos dimos cuenta en este último año de implementación de esto que tenemos un problema adicional en Paraguay, que es una muy baja tasa de urbanización. Acá vemos el mapa de Paraguay y todos los puntos negros son la distribución de las viviendas. Entonces hay muy poca densidad, prácticamente no hay ciudades intermedias en Paraguay. Hay 3 ciudades y después el resto de la población se distribuye en ciudades de menos de 30, 20 y 10.000 habitantes. Entonces tenemos una dispersión muy grande, una muy baja urbanización. Fuera de las áreas metropolitanas, solamente el 28% de la población está urbanizada. Entonces nos surgió la pregunta, ¿cómo llevamos todos estos servicios sociales a una dispersión tan importante? Acá vemos ya una foto haciendo zoom en uno de los distritos de General Resquín, donde las líneas naranjas son los caminos, y como vemos que los puntos negros otra vez son las viviendas, como las viviendas van alrededor de los caminos, o sea, no existe centro urbano, planificación urbana, de ordenamiento territorial. Entonces llevar pozos de agua, llevar escuelas, llevar puestos de salud a esta dispersión obviamente no es eficiente. Y de hecho hicimos un cálculo acá con un asentamiento real que se denomina Maracaná, en el departamento de Canindeyú, que tiene 10.500 habitantes, y hacer 2.000 viviendas, 48 sistemas de agua, 170 kilómetros de camino de todo tiempo, con esta dispersión, sería una inversión del Estado de 77 millones de dólares. Sin embargo, si creamos centro urbano y algo más organizado, y hacemos un sistema integral de agua potable, 12,8 kilómetros de camino de todo tiempo, estaríamos invirtiendo 33 millones de dólares, menos de la mitad. Y en este caso en particular el Estado ahorraría 44 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, una vez que le propusimos esto al presidente, obviamente dijo, bueno, este es el camino a seguir. Y básicamente esta es otra ciudad, Santa Rosa la Guaraú, en el departamento de San Pedro, y las marcas rojas son las viviendas. Este es el centro, digamos, y estos son los negros son las rutas. Y como la población, esta ciudad en particular tiene más de 5 kilómetros de largo, ¿verdad? Porque van alrededor de la ruta, como no hay planeamiento. Entonces la propuesta en la cual estamos trabajando es crear centros urbanos, crear leyes de ordenamiento territorial donde se pueda concentrar todos los servicios sociales de una forma mucho más eficiente, y de hecho el presidente de Paraguay está convencido que esta es una forma importante de combatir realmente a la pobreza de una manera sostenible, porque no hay presupuesto que alcance. Obviamente no se va a descuidar, digamos, a la población dispersa, pero lo que queremos evitar es seguir siendo reactivos y que de acá a 25 años sigamos teniendo toda la ciudad alrededor de todas las rutas y demás, y comenzar a crear centros, ¿verdad? Entonces, de esta forma, obviamente, lograr una inversión pública eficiente, salud, educación, caminos, capacitación, empleo, viviendas y demás, con centros urbanos donde se centre toda la oferta pública, ¿verdad? Y de hecho ya hicimos un trabajo de seleccionar ciudades, porque la siguiente pregunta es, ok, el concepto está bien, ¿cómo hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Qué ciudades intervenimos? Entonces tomamos 4 criterios para definir dónde vamos a intervenir. Estos son los 4. El primero de pobreza, donde está la mancha naranja, es donde se concentra el mayor porcentaje de pobreza del país, también el mayor porcentaje de la población del país. Y seleccionamos las ciudades que más dinámica comercial tuvieron en la última década. Nos fuimos y vimos en la última década farmacia, despensa, supermercado, peluquería, bancos, financieras, porque esto ya se está dando obviamente en el país, la urbanización. Entonces ese fue otro criterio de entender cuáles son las ciudades que ya tienen ese sentido, ese rol de centro urbano. Y por último, la ubicación geográfica, que tenga un sentido geográfico. Entonces tenemos acá una columna y después tenemos como vértebras que van pasando para que tenga una lógica geográfica nacional, ¿verdad? Paso al quinto elemento, que es el de monitoreo efectivo, y acá tenemos 3 herramientas específicas.
La primera es, pusimos en un tablero de control que pidió el presidente todas las acciones del gobierno, de todos los ministerios, en todas las zonas precarias del país, que se va a hacer en el año. Y cada institución lo actualiza de forma semanal y de forma mensual se le presenta al presidente qué se dijo que se iba a hacer con acciones, con presupuesto, con unidades de medida, ya sea kilómetros de asfalto, kits escolares para los niños y demás, ¿verdad? Entonces, este es una de las herramientas. La segunda herramienta que implementamos fue, el presidente nos dijo, probablemente muchos estén mintiendo si están haciendo no esto porque están cargando, digamos, a través de la web. Entonces salimos a campo a verificar esto con fotografías, hablando con los pobladores y también georreferenciando las actividades y trajimos ese retorno del campo y también le presentamos al presidente, a todas las instituciones, esto está pasando realmente en campo. Y por último, en monitoreo, los extensionistas, las personas que van trabajando, digamos, en las familias, en las comunidades, tenemos un sistema de reporte móvil a través del teléfono celular que tienen que prender cuando comienzan a trabajar y cuando terminan a trabajar y vemos qué recorrido tuvieron, pueden cargar qué hicieron, a quién asistieron, a qué familia, a qué finca, qué produjeron y demás. El sexto elemento, como le decía, es el cambio actitudinal muy importante en la población en situación de pobreza y pobreza extrema. Y acá estamos trabajando en dos caminos. Uno es en el voluntariado juvenil. Esto no existía en Paraguay. Se creó ahora, se lanzó el año pasado, y este año ya salieron a campo. Y son jóvenes con vocación social que van a vivir a las comunidades, que no son las comunidades de origen de esas personas, sino son diferentes, y que hacen un acompañamiento comunitario de lo que va pasando y acerca la oferta pública y trae información de la comunidad. Y por otro lado, proyectos de graduación de la pobreza, no solamente enfocando en la comunidad, sino en las familias en particular, porque la situación de pobreza en muchos casos se da que las familias no están organizadas, justamente por eso están en situaciones mucho más vulnerables, están muy aisladas, entonces hay que hacer un seguimiento familiar con eso. Es un seguimiento de 24 meses donde se trabaja un plan de vida, un plan de negocio y demás hasta que la propia persona tenga un negocio sostenible. Y por último, el séptimo elemento, que es el de gestión de redes interinstitucionales, una coordinación pública con ministro de Gabinete Social, con el equipo económico nacional. Es muy importante unir lo social con lo económico, de lo contrario, si no hay fondos, obviamente es muy difícil esta batalla. Y también un seguimiento quincenal del presidente de todas estas acciones. Y también involucrar a la sociedad civil y al sector privado en todo esto. Tenemos un equipo nacional de estrategia país, que es un grupo de 40 notables representativos de la academia, de grupos indígenas, de empresarios y demás, que es un equipo consultivo, el grupo impulsor del Índice de Progreso Social y otros grupos impulsores privados que se nos acercan, que quieren ayudar. Muchas gracias.